Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de poesía en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy tenemos unos temas muy interesantes para compartir. Vamos a hablar de la relación entre dictaduras y poesía y también entre dictaduras y suicidio. Para este fin, hemos invitado tres panelistas del colectivo Habitares, quienes nos van a compartir algunos poemas y algunas reflexiones respecto a este triángulo de la noche. Pero antes de entrar en materia, quiero darle un saludo muy especial a la gente que ya por aquí nos mandó un saludo. Dice Andrés que se ve interesante, esperemos que así lo siga viendo. Y también quiero darle la palabra a la compañera Geraldine porque está debutando, entonces entró quedando para que nos hable un poco de cómo incursiona en la poesía y también después de Geraldine para que Lucas y Alejandra también nos den un saludito para que empecemos la primera ronda. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacida de estar aquí, de que podamos compartir la palabra y digamos, algunas reflexiones alrededor de esta como esencia vital de lo que somos. Eh, ¿Qué puedo contar? Digamos que desde muy pequeña he tenido inquietudes en la literatura, en la poesía, pero debo decir que fue ya como en mi adolescencia tardía que me di cuenta que por sobre todas las expresiones del arte y especialmente en la literatura, la poesía era un camino en el que yo me sentía, digamos, posible, ¿cierto? Sentía que podía ser y que tenía un lugar. Entonces, bueno, teniendo en cuenta como todos esos procesos que comienzan a acontecer en esa adolescencia y en esa adultez temprana, pues decido entrar a la Universidad de Antioquia y pues tengo la fortuna de estudiar la licenciatura en lengua castellana y en humanidades y ahí pues confirmo que tengo un amor muy profundo por la poesía y desde ese momento hasta hoy no me he soltado de ella. Excelente, somos colega de carrera. Yo también soy de la licenciatura en humanidades con énfasis en lengua castellana. Qué bueno que estés acá. Me agrada mucho que tengamos este espacio para compartir letras y ya sabes que todos los martes que puedas en este horario serás bienvenida. Y también quiero darle la palabra a Lucas para que nos dé su saludo y también un comentario de cómo se ha sentido en estos espacios del colectivo Habitares con la Universidad Nómada. Bueno, buenas noches, Wilmer, buenas noches, Geraldine. Realmente muy contento de estar nuevamente acá compartiendo este espacio, pues pienso que es un espacio muy valioso. Cuando me enteré de la iniciativa que tenían como Universidad Nómada, pues me pareció genial, magnífico, porque son iniciativas que llevan el conocimiento a las personas sin esa premura de tener digamos, un dinero, un pago, que es algo que se ve mucho hoy. Entonces me parece que es un gran intento como de descentralizar el conocimiento, de llevarlo a muchas personas y me parece genial que la gente se esté vinculando. Le dije a Alejandra que estoy muy motivado y que espero que este espacio siga creciendo y que cada vez podamos abarcar más temáticas y que ojalá se empiece a mover mucho la escritura y el pensamiento a partir de este tipo de iniciativas. Entonces les doy la palabra a Alejandra. Muy buenas noches. Estoy muy feliz de volver a estar con todos, con Wilmer, que ha compartido las puertas de su canal y de su escuela
a Lucas y a Yera por haber sido parte intermitente dentro del proceso y incluso dentro de la creación misma de lo que es Habitares. Efectivamente creo que la idea de todo esto es que con el tiempo vayamos empezando a forjar procesos de escritura, procesos de creación y procesos de efectivamente pensamiento crítico, de qué es lo que estamos haciendo con nuestra realidad social, política, con nuestra realidad más íntima, que es lo que creo que nos une con la literatura. Y bueno, entonces la palabra a Wilmer para que abra con esta tanda de poemas y Bueno, Alejandra se quedó congelada, pero ya ahí está otra vez. Sí, le agradezco también a Lucas y a Alejandra por estar de nuevo en este espacio. Y como dice Lucas, esto es sin ánimo de lucro. No es como esas fundaciones que son sin ánimo de lucro, pero que igual se benefician de evadir impuestos. Acá este proyecto se ha hecho con autogestión, con voluntariado, con amor por el conocimiento, por una lucha política en el proceso de reapropiación social del conocimiento, porque lamentablemente la mayoría de personas tienen que pagar o ganar un examen de admisión para poder tener acceso a saberes, entre comillas, universitarios, que no terminan siendo universales, sino para unas minorías. Y también, como dice Alejandra, es importante comprender esa relación entre política, literatura, sociedad, cultura, porque nos ayuda bastante en nuestro proceso de formación. Un saludo también para Álvaro Arango, que durante mucho tiempo ha apoyado nuestro proyecto. Para iniciar esta primera ronda, quiero compartirles un poema de Paco Urondo que se titula Por Soledades. Y este es uno de los poetas que escribió sobre esa dictadura cívico-militar en la República Argentina que la inició el general Videla, una dictadura que trató de ser tapada con el Mundial de Fútbol, con el lema de los argentinos somos derechos y humanos, pero no derechos por defender los derechos, sino porque eran de la extrema derecha, y una humanidad bastante criticable, la de esta dictadura que termina con otro episodio lamentable que es la guerra en las Malvinas, que tuvo que ir a una guerra absurda para poder zafarse de la dictadura militar. Entonces, el poema dice así: un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego, los empresarios, la policía, con la imposición de las reglas del juego. Por eso ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos a su vez se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones, marquinan la penosa esperanza. Entonces toda la familia, todo el pueblo entra en el nivel más alto de la persecución, la paranoia, esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan
sobre la memoria del amor o sus fatuas presunciones. Este poema hace parte del texto llamado Cuentos de Batalla 1973-1976 y ahí podemos notar dos fenómenos muy interesantes, que es la mezcla de la dictadura sistemática con las soledades. Y es muy importante comprender la poesía como un instrumento para resistir a la dictadura, no para ser cómplice de una nueva dictadura, porque cuando se tumba una dictadura y se monta otra, solo se cambia de amo. Bien, quiero darle la palabra a Geraldine para que nos comparta su primer poema, sus primeras reflexiones y así podemos darle luego la palabra a Lucas y después a Alejandra para que mantengamos siempre ese orden con el cual empezamos. De acuerdo. Muchas gracias, Wilmer, por ese poema tan intenso. Debo decir que mi fuerte no es el tema de la dictadura, por lo cual voy a abordar, digamos, la línea de sentido de poesía y suicidio, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, quiero comenzar precisamente con una poeta muy descarnada, digamos que su proceso creador estuvo realmente marcado por diferentes, digamos, momentos convulsos, ¿sí? Y sus palabras son evidencia bella y por supuesto muy oscura, pero por lo mismo es muy bella, de todos estos episodios y estados a lo largo de su, digamos, de su existencia. Esta poeta es Sylvia Plath, poeta estadounidense, a la cual admiro. Y bueno, este es el poema con el que quiero comenzar. Este poema se llama Poema para un cumpleaños, pero como es tan extenso, voy a compartir solamente 2 cuadros. El poema se divide, digamos, como en 6 cuadros, ¿sí? Entonces voy a compartir 2 cuadros. El primero se titula Ménade. Ménade o Ménades en la mitología griega hace referencia como a un tipo de mujeres salvajes, ¿sí? A propósito como de toda esa oscuridad y toda esa convulsión que plantea Plath en toda su obra. Entonces esas mujeres eran consideradas como una especie de ninfas y su mística giraba en torno como a los misterios de la naturaleza misma y a toda su furia y todos sus desenlaces y sus formas inesperadas de acontecer. Entonces, Ménade. Una vez fui normal. Me sentaba bajo el algarrobo de mi padre a comer los dedos de la sabiduría. Los pájaros daban leche. Cuando tronaba, me escondía debajo de una losa. La madre de las bocas no me quería. El viejo encogió hasta convertirse en un muñeco. Oh, ya soy demasiado grande como para volver atrás. La leche de los pájaros devino en plumas. Las hojas del árbol mudas como manos. Este mes es poco apropiado. Los muertos maduran en las vides. Hay una lengua roja entre nosotras. Madre, largo de mi corral, me estoy transformando en otra. Cabeza de perro, devoradora, aliméntame con las bayas de lo oscuro. Los párpados no se cerrarán. El tiempo desovilla su destello sin fin.
desde el gran ombligo del sol. Y yo debo tragármelo todo. Señora, ¿quién es esa gente de ahí, ebria de sueño y esparrancada en la cuba de la luna? Bajo esta luz la sangre es negra. Dime mi nombre. Ese sería como el primer cuadro que les quiero compartir del poema. Y lo quiero conectar con el segundo cuadro, que en el poema no es el número 2, sino el número 6, pero quise conectarlos precisamente por lo que les contaba ahorita. Esa imagen de mujer salvaje, de mujer oscura, de mujer convulsa, de mujer atravesada por una serie de momentos vitales de dolor y de sufrimiento, como en el caso de Sylvia Plath, que atravesó, digamos, muchas tragedias en sus relaciones familiares, digamos, en sus estados mentales, que alrededor de los cuales hay muchas hipótesis, ¿sí? Depresión, otro tipo de trastornos, sí, que finalmente pues llevaron a un desenlace fatal. Entonces quise hablarles como de estos dos cuadros, porque considero que esa mujer aparece como una forma, si bien humana, también es una forma de lo natural, pero de lo natural más, más denso y más insospechado. Y en este caso ella titula este cuadro número 6, Quema de bruja. Ya están amontonando la leña en la plaza del mercado. Un matorral de sombras no es un buen refugio. Yo habito mi propia imagen de cera, el cuerpo de una muñeca. El malestar empieza aquí. Soy el blanco de las brujas. Tan solo el demonio puede comerse al demonio. En el mes de las hojas cárdenas me encaramo a un lecho de fuego. Es fácil echarle la culpa a la oscuridad, la boca de una puerta, el vientre de un sótano. Esta gente ha apagado mi bengala. Una dama con élitros negros me mantiene aquí encerrada en la jaula de un loro. ¿Qué ojos tan grandes tienen los muertos? Soy la amiga íntima de un espíritu peludo. Este frasco vacío echa anillos de humo. Si me empequeñezco, no podré hacer daño. Si no me muevo, no volcaré nada. Eso dije, sentada bajo la tapa de una olla, diminuta e inerte como un grano de arroz. Ya están encendiendo los hornillos, llama tras llama. Mis pequeñas compañeras blancas, estamos llenas de almidón. Crecemos, al principio duele, las lenguas rojas enseñarán la verdad. Madre de los escarabajos, afloja un poco tu puño. Atravesaré volando la boca de la vela como una polilla incombustible. Devuélveme mi forma. Estoy dispuesta a declarar los días que copulé con el polvo a la sombra de una piedra. Mis tobillos se iluminan. La claridad asciende por mis muslos. Estoy perdida, envuelta en el manto de toda esta luz. Bueno, por ahora esos son como los dos poemas que quiero compartir de Plath. Digamos que esas resonancias acerca de las tempestades y de las turbulencias de Plath seguirán transversalizando el resto de poetas que quiero compartirles y que espero pues coincidamos en algún momento acerca de estas reflexiones. Por el momento le doy la palabra a Lucas. Bueno, muchas gracias, Yesenia.
Sí, definitivamente pues este es un tema que sí está presente en la literatura y que cuando Alejandra pues me contó que lo habían propuesto, a mí me marcó mucho porque pues yo tuve una experiencia un poco cercana y es que un amigo en cierto momento de la carrera se suicidó y estábamos precisamente leyendo un autor, un heterónimo de Fernando Pessoa que es Bernardo Soares. Entonces él tiene un libro que es bastante pesado, que es el libro El desasosiego, y yo no sé si sería justo decir que la lectura de ese libro lo mató a él, pero sí, sí influyó bastante, ¿cierto? En la medida en que él por los distintos problemas que tenía no pudo como afrontar de una manera muy objetiva la lectura del libro, sino que se vio muy envuelto y traigo pues como a colación este recuerdo porque hay un texto que cuando nosotros digamos estábamos viendo acerca de esta cuestión del suicidio, pues él me lo mostró y a mí me marcó mucho. Es un texto de Álvaro de Campos, que es un heterónimo de Fernando Pessoa. Yo no sé si la gente pues está familiarizada con el caso de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un autor que escribía en heterónimos, es como personajes dentro del autor. Y es muy curioso el caso de Pessoa porque realmente es como que se doblara, o sea, cada heterónimo es una persona en sí misma y en su manera de ver el mundo, en su manera de poetizarlo, en su manera de escribir, es una persona y cuando uno pasa a otro heterónimo uno ve que es alguien completamente diferente. Entonces, a mí pues el caso de Pessoa siempre me ha marcado mucho en la literatura y este poema pues es un poquito largo, pero lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo pues en memoria de mi amigo Daniel. Entonces el poema se llama Si te quieres matar de Álvaro de Campos y dice así. Si te quieres matar, ¿por qué no te quieres matar? Ah, aprovecha, que yo, que tanto amo la muerte y la vida, si osara matarme, también me mataría. Ah, si osaras ahora, ¿de qué te sirve el cuadro sucesivo de las imágenes externas al que llamamos mundo? La cinematografía de las representadas por actores de convenciones y poses determinadas. El circo polícromo de nuestro dinamismo sin fin. ¿De qué te sirve tu mundo interior que desconoces? Tal vez matándote, lo conozcas finalmente, tal vez acabando comiences. Y de cualquier forma, si te cansas, cánsate noblemente, y no cantes como yo la vida por borrachera, no saludes como yo la muerte en literatura. Haces falta, oh sombra fútil llamada gente, nadie hace falta, no le haces falta a nadie. Sin ti, todo correrá sin ti. Tal vez peor para los otros que existas a que te mates. Tal vez peses más durando que dejando de durar. El pesar de los otros tiene remordimiento anticipado de que te lloren. Descansa, poco te llorarán. El impulso vital apaga las lágrimas poco a poco, cuando no es por cosas nuestras, cuando es de lo que acontece a los otros, sobre todo la muerte, porque es la cosa después de la cual nada acontece a los otros. Primero en la angustia, la presa de la venida, del misterio y de la falta de tu vida hablada. Después el horror del cajón visible e inmaterial y los hombres de negro que ejercen la profesión de estar allí. Después la familia velando, inconsolable y contando anécdotas, lamentando la pena de que te hayas muerto. Y tú, mera causa ocasional de aquel duelo, tú verdaderamente muerto, mucho más muerto de lo que imaginas, mucho más muerto aquí de lo que imaginas, aunque estés muerto más vivo en el más allá. Después la trágica retirada al panteón o la tumba, y después el principio de la muerte de tu memoria. Hay en todos un alivio, de la tragedia un poco molesta de que te hayas muerto. Después la conversación se aligera cotidianamente, y la vida de todo retoma su vida. Después, lentamente fuiste olvidado. Solo eres recordado en dos fechas cada año. Cuando cumples años de que naciste, cuando cumples años de que moriste. Nada más, absolutamente nada más. Dos veces al año piensan en ti. Dos veces al año suspiran por ti los que te amaron. Y una vez que otra suspiran si por casualidad se habla de ti. Encárate en frío, encara en frío lo que somos. Si quieres matarte, mátate. No tengas escrúpulos morales, recelos de inteligencia. ¿Qué escrúpulos o recelos tiene la mecánica de la vida?
¿Qué escrúpulos químicos tiene el impulso que genera las sabias y la circulación de la sangre y el amor? ¿Qué memoria de los otros tiene el ritmo alegre de la vida? Ah, pobre vanidad de carne y hueso llamada hombre. ¿No ves que no tienes absolutamente ninguna importancia? Eres importante para ti, porque es a ti a quien sientes. Eres todo para ti, porque para ti eres el universo, y el propio universo y los otros satélites y el propio universo y los otros satélites de tu subjetividad objetiva. Eres importante para ti, porque solo tú eres importante para ti. Y si sí omito, no serán los otros así. Tienes como Hamlet el pavor de lo desconocido. Pero ¿qué es lo desconocido? ¿Qué es lo que tú conoces para que llames desconocido a alguna cosa en especial? Tienes como Falstaff el amor gasoso de la vida. Si la amas así, materialmente, ámala aún más materialmente. Vuélvete parte carnal de la tierra y de las cosas. Dispérsate, sistema físico-químico, de células nocturnamente conscientes, por la nocturna conciencia de la inconsciencia de los cuerpos, por el gran cobertor no cubriendo nada de las apariencias, por el pasto y la hierba de la proliferación de los seres, por la niebla atómica de las cosas, por las paredes turbulentas del vacío dinámico del mundo. Es un poema que realmente pues me impacta mucho el vértigo al que lo va arrastrando a uno Álvaro de Pos y la forma tan descarnada en que lo hace a uno afrontar la propia vida. Y yo creo que acá se puede hacer una aclaración, es que no se trata como digamos, de exacerbar esa visión de la vida como una tragedia. Yo pienso que es más bien lo contrario, es mirar que a partir de esta visión de la vida como una tragedia podemos descubrir otra cosa, ¿cierto? Podemos descubrir un verdadero sentido. Y es lo que a mí personalmente me gusta de este poema, que una vez Álvaro de Campos, por decirlo así, como borrado todo el panorama, queda algo y eso que queda ahí yo diría que es una vida más auténtica, es lo que yo realmente rescato como este poema. Bueno, muchas gracias, entonces le cedo la palabra a Alejandro. Bueno, para iniciar esta tanda, creo que ya tocamos los dos temas fundamentales de la sesión, que son el de la dictadura y el suicidio. Creo que ambos temas van muy unidos, van cogidos de la mano porque los dos nos encaran de forma directa con el tema de la muerte. Los dos nos encaran con el tema del dolor y con el tema del exilio, que fue el tema que tratamos la semana pasada, y es los dos nos encaran sea un exilio de la patria o un exilio social o al exilio de uno mismo, que es por ejemplo el exilio que encontramos muchas veces en Pessoa cuando escapa de sí mismo y navega entre sus otros heterónimos. Yo voy a empezar con un poema de Juan Gelman, un escritor que le tocó vivir pues la época de la dictadura militar argentina. Es un poema que se llama Bajo la lluvia ajena. Y dice así: no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Y también para complementar como la lectura en base a la poesía del suicidio, voy a leer un poema de Emily Dickinson que se llama No pude detenerme ante la muerte. Porque no pude detenerme ante la muerte, amablemente ella se detuvo ante mí.
El carruaje solo nos encerraba a nosotros y a la inmortalidad. Condujimos lentamente. Ella no sabe de apuros, y por su cortesía debía abandonar mis labores e incluso mis ratos de ocio. Pasamos por la escuela donde jugaban los niños, sus lecciones apenas concluidas. Pasamos frente a los campos de pastoreo y ante el sol que se ponía. Nos detuvimos ante una casa que parecía una hinchazón de tierra. Su techo, solo visible, su cornisa, apenas un montículo. Desde entonces han pasado siglos, pero cada uno parece más corto que el día en que anuncié por vez primera que las cabezas de los caballos apuntaban hacia la eternidad. Eh, con ambos poemas creo que podemos sacar una palabra muy clave y es el sentimiento de desarraigo o la necesidad de desarraigarnos, sea por la fuerza o sea simplemente porque ya no hay que hacer fuerza para nada. Tenemos que desarraigarnos de lo aprendido, de lo vivido, de los lugares que más amamos, de los paisajes que recordamos, porque si no nos desarraigamos duele más. El dolor es parte esencial de la existencia humana y sin embargo a veces nos cuesta mucho vivir con él. Entonces, en base a estos poemas y para darle continuidad a la sesión, le doy la palabra a Wilmer. Alejandra, gracias por compartir, lo mismo que Lucas y Geraldine. Un saludo para las personas que por aquí nos están comentando a propósito de la guerra de las Malvinas. Y claramente la historia no es contrafactual, por eso es imposible decir que la guerra fue planificada. Lo que yo quise decir ahora fue que la dictadura se valió del sentimiento nacionalista por las Malvinas para usar esa guerra como cortina de humo, pero lo que se usó como cortina de humo terminó siendo el final de la dictadura. Y como dirían en el fútbol, estos dictadores se metieron un autogol. También un saludo para Frank Parra, que es una persona fiel a nuestro proyecto de Universidad Nómada y también a este espacio que tenemos aquí en la Universidad Nómada. Y a continuación quiero compartirles algo de talento colombiano. José Asunción Silva, que es un poeta que termina acabando con su vida, un suicidio que se dio por problemas económicos y también por la pérdida de su hermana Elvira, a quien le dedica el poema nocturno número 3, Una noche. Y a José Asunción Silva también le toca una guerra civil muy sangrienta. Bueno, estando muy joven, le toca la guerra de las escuelas, que fue por una reforma educativa que empezó con el presidente Eustorgio Salgar y que al final el presidente Aquileo Parra trató de frenar el descontento, pero en esa guerra prácticamente empieza a declinar lo que se llamaba los Estados Unidos de Colombia y una guerra más sangrienta que termina creando el escenario para que en Colombia se cree la dictadura constitucional más larga, que es la de la regeneración. Una carta magna medieval, católica, ultraconservadora, que duró entre 1886 y 1991. Una carta magna en la que ni siquiera se respetaba la libertad de cultos, no había libertad de prensa, y con la excusa de que solamente había libertad de prensa en épocas de paz y como casi nunca había paz, era la forma perfecta para matar a los opositores y se legaliza la pena de muerte que por fortuna en la reforma constitucional de 1910 se logra abolir. Entonces al poeta José Asunción Silva le toca estas
2 guerras civiles y también una que es corta, que fue cuando trataron de darle el golpe de Estado a Miguel Antonio Caro, el conservador muy importante en la gramática. Y precisamente les voy a compartir el poema más famoso de él, que se llama Una noche, nocturno número 3, y dice así: Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mí, ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separada de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, y aquí también los perros le están ladrando a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba, tus mejillas y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Este poema lo memoricé cuando tenía aproximadamente 10 años, pero no lo entendía. Yo creía que Elvira, o la persona que inspiraba el poema, era su amante, su novia, su esposa, y ya cuando crecí, entré a la universidad, me di cuenta que Elvira era su hermana, y también se ha especulado mucho que había una relación incestuosa entre ambos, pero realmente yo acá lo que veo es un amor puro, un amor profundo, y este atardecer que tuvimos en Antioquia fue inolvidable porque pocas veces se ve un atardecer que marca la diferencia, y en este caso, este tipo de poemas marca la diferencia en mi gusto personal, porque detrás de ellos hay una historia, hay un sentir, hay una vida que se apagaba por problemas económicos, por problemas sentimentales y un contexto histórico muy violento que le tocó a José Asunción Silva, que cuando se suicidó estábamos en plena dictadura conservadora, una dictadura que duró hasta 1930 con diferentes gobiernos conservadores y cuyo última hazaña fue la masacre en las bananeras, una masacre que ha tratado de ser silenciada en un memoricidio. Listo, le cedo la palabra a Geraldine para que continúe esta segunda ronda. Perfecto. Wilmer, yo agradezco mucho que hayas leído este poema porque todas esas sombras y todas esas formas nocturnas del sentir son tan contundentes, ¿sí?
desde mi percepción lo son. Digamos que la poesía, dentro de todas sus imágenes y todas sus composiciones maravillosas, desde mi perspectiva, provoca unas atmósferas muy fuertes, muy hermosas, y la mayoría de ellas son desde eso sombrío, desde la necesidad de nombrar esas otras cosas que a veces son tan difíciles de comprender, de expresar, sobre las cuales poner, digamos, la mirada. Entonces, a propósito del poema que nos leíste de José Asunción Silva, quiero leer dos poemas de la grandiosa Alejandra Pizarnik, otra poeta suicida cuya vida estuvo llena de turbulencia y de dolor, pero de nuevo es precisamente, creo, todo ello lo que generó que todo su impulso creador y todo su impulso vital, si bien está permeado por esas reflexiones alrededor de la muerte, por esa misma razón es que, pues, por suerte tenemos una obra preciosa e intensa de esta poeta. Entonces, estos dos poemas siento que ponen el acento sobre esas posibilidades que permite la palabra, justamente de eso, de nombrar, de darle un lugar posible o imposible, pero en todo caso un lugar desde lo sensible y desde lo necesario para poder comprender, aunque sea un poco, esas necesidades. En el caso de Pizarnik, hablaba mucho de la muerte, hablaba mucho de todo ese mundo interior lleno de dolor y de realidades complicadas y de estados mentales altísimamente problemáticos y difíciles. Entonces, es por eso que los traje. El primero se llama El deseo de la palabra. La noche. De nuevo la noche. La magistral sapiencia del oscuro. El cálido roce de la muerte. Un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido. Pasos y voces del lado sombrío del jardín. Risas en el interior de las paredes. No vayas a creer que están vivos. No vayas a creer que no están vivos. En cualquier momento la fisura en la pared y el súbito desbandarse de las niñas que fui. Caen niñas de papel de variados colores. ¿Hablan los colores? ¿Hablan las imágenes de papel? Solamente hablan las doradas y de esas no hay ninguna por aquí. Voy entre muros que se acercan, que se juntan, toda la noche hasta la aurora salmodiaba. Si no vino es porque no vino. Pregunto, ¿a quién? Dice que pregunta, quiere saber a quién pregunta. Tú ya no hablas con nadie. Extranjera muerte está muriéndose. Otro es el lenguaje de los agonizantes. He malgastado el don de transfigurar a los prohibidos. Los siento respirar adentro de las paredes. Imposible narrar mi día, mi vía, pero contempla absolutamente sola la desnudez de estos muros. Ninguna flor crece ni crecerá del milagro. A pan y agua toda la vida. En la cima de la alegría he declarado acerca de una música jamás oída. ¿Y qué? Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo.
rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Y el segundo se titula al contrario, La palabra del deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, ese ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar. No sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a paladas, poco a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo, esto es seguro, al fin algo seguro, luego una melodía. Es una melodía plañidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es seguro. Te suscito, te resucito. Y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano, castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Y todas esas líneas de sentido, digamos, que nos regala Alejandra Pizarnik, la infancia, la soledad, un poco el desarraigo, quizá ese mundo interior del que ahora hablaban ustedes, el exilio, ¿por qué no? Ese resguardarse en otros o en otras, o en esas maneras nuevas o inciertas de ser, como lo pudimos, digamos, observar en estos poemas, me hacen creer que la poesía es un camino y digamos que es esa manera maravillosa y a veces alternativa, como de entender y de sentir lo que nos atraviesa y lo que a veces parece no tener un lugar, pero al final sí lo tiene. Entonces, como en esa soledad de la que habla Alejandra, podemos crear un paisaje para entendernos o no entendernos, pero por lo menos para tener un lugar en el que puedan caber todas esas sensaciones y todos esos pensamientos llenos de densidad. Y bueno, le doy la palabra a Lucas. Gracias, Yesenia. Sí, definitivamente la poesía es una bella forma de referirnos a muchas temáticas. Y a mí se me ocurrió algo cuando escuchaba leer a Yesenia y era eso de que la poesía es ante todo una mirada, ¿cierto? Es una forma de ver las cosas. Todos podemos ver la muerte, podemos ver el suicidio, pero la poesía ocurre allí cuando la mirada torna, digamos, ese velo de belleza. Y recuerdo mucho, por ejemplo, la distinción que en cierto momento establece Paul Valéry, donde nos habla de que la poesía es como una danza, que es la diferencia que existe entre el caminar y el danzar, que el caminar es ir a algún sitio, ¿cierto? Y vamos seguros al objetivo derecho, ¿cierto? Sin pierde. Y como en la poesía ese mismo objetivo se logra, pero lo importante no es simplemente llegar, sino cómo vamos transitando hacia él. Entonces acá yo quería leer dos poemas. Uno pues que yo creo que es un clásico, que de un poeta antioqueño, Porfirio Barba Jacob, que es uno pues, de sus poemas más icónicos, que es La canción de la vida profunda.
En este poema me llamaba la atención en esta temática porque aunque no hable directamente del suicidio, sí es una manera en como el poeta pasa por la vida y deja un testimonio, ¿cierto? Es como la manera en que una vida que puede ser la vida de cualquiera, una vida en la que nos ponemos tristes, nos ponemos alegres, nos enojamos, tenemos triunfos, derrotas, en esa vida vamos como haciendo un tránsito y a medida que va escribiendo la poesía, entonces va quedando también un testimonio de ese tránsito. Entonces vamos a leer este primer poema, Canción de la Vida Profunda, de Porfirio Barbajaco. Hay días en que somos tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe, la vida es clara, aún divaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como el abrir el campo que tiembla de pasión, bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede detener. Es realmente un poema muy bello y lo conozco pues desde hace desde que estaba muy pequeño y siempre me llama como, me parece muy bella la manera en como lo termina, ¿cierto? Y yo recuerdo acá mucho esa lectura de Nietzsche cuando nos habla de ese concepto de poder, inevitablemente no puedo evitar, o sea, no puedo dejar de pensar en esta lectura porque yo pienso que es eso, es la manera en que la vida, digamos, nos desnuda, nos deja sin nada, con todos sus desgarramientos, con todas sus alegrías. Y en ese instante, cuando ya estamos desnudos, el ser humano mira de frente a la vida y le dice, bueno, listo, de nuevo, vamos a darle otra vez. Y me parece que es como lo que queda en el final de este poema, ¿cierto? Y también quería compartir un poema de José Asunción Silva, que también es muy famoso. Y en este poema, si bien no se habla directamente de la muerte, sí se hace alusión a un sentimiento de vacío, ¿cierto? Un sentimiento de nada que es muy característico de esta época, ¿cierto? Y algo preocupante es que ya estamos en el momento en que ya inclusive perdimos los característicos, o sea, ya nos da desgano el desgano. Uno mira a los jóvenes y ya como ese cuento de sentirse mal, de deprimirse ya pasó de moda y ya ni siquiera queda energía para eso, ¿cierto? Es una especie de embotamiento en la que hay muchos estímulos, hay por todo lado información, pero como que no se avanza a ningún lado. Entonces el poema se llama El mal del siglo, de José Asunción Silva. Es cortito. Dice así: el paciente. Doctor, un desaliento de la vida, que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, el mal del siglo, el mismo mal de Werther, de Roya, de Manfredo y de Leopardín, un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, digno de mi maestro Schopenhauer, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. El médico. Eso es cuestión de régimen. Camine de mañanita, duerma largo, báñese,
Beba bien, coma bien, cuídese mucho. Lo que usted tiene es hambre. Bueno, realmente es un poema que, o sea, independientemente pues, de lo jocoso que pueda contener, me parece que resume de una manera muy sencilla lo que es, digamos, el dilema del poeta, su forma de ver el mundo y lo que el mundo tiene para decirle muchas veces, ¿cierto? Como que vaya peine, se vaya córtese la barba, consiga un trabajo estable, métase a un banco, ahorre, compre casa, pague impuestos y sea feliz. Entonces, parece que es muy como a propósito de esta reflexión, porque precisamente a veces el suicidio es eso, es esa manera de escapar de esta vida un poco artificial que nos brinda el sistema. Bueno, entonces le cedo mi palabra a Alejandra, muchas gracias. Bueno, yo quiero continuar con un poema de Borges que se llama El Suicida. Y dice así: no quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Y continuando con Alejandra Pizarnik, voy a leer un poema que se llama A la espera de la oscuridad. Dice: ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega del alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Yo creo que siempre que hablamos del suicidio, hablamos de las etapas más oscuras del ser humano, de como lo decía Cioran, estamos hablando de estar en las cimas de la desesperación. Y al estar en las cimas de la desesperación, creo que nos enfrentamos con este tema del vacío. Tanto hablar del vacío como ese vacío que nos atrae, como esa nada que nos atrae. Y hablar del vacío como todo lo que se vuelve ausencia cuando el hombre deja de existir, si es que dejara de existir realmente. Le voy a dar la palabra a Wilmer para que siga con esta tanda y a ver por dónde nos lleva esta línea de poemas. Alejandra, te agradezco de nuevo, igual para Lucas, también para Geraldine, para la gente que nos está viendo, para la gente que nos va a ver en diferido, sea en este canal o en las otras plataformas de la Universidad Nómada. Quiero compartirles en esta tercera ronda una escritora argentina que también hacía teatro y que tenía raíces suizas y que tomó la decisión de suicidarse, Alfonsina Storni. Y quiero leerles un texto que ella le dedicó a otro escritor que también tomó la decisión de suicidarse, a Horacio Quiroga. El texto fue escrito en 1936 y dice así: morir como tú, Horacio,
en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal, un rayo a tiempo, y se acabó la feria. Allá dirán, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. La vida de Horacio Quiroga fue bastante traumática porque estando muy pequeño pierde a sus dos padres, su primer amor se suicida, su primera esposa también se suicida, le detectan cáncer de próstata y decide quitarse la vida. Y 2 años después es Alfonsina Storni la que decide suicidarse ahogándose en el mar y dejan una huella literaria impresionante y por eso también quiero compartirles algo de Horacio Quiroga para darle la palabra de nuevo a Geraldine. De Horacio Quiroga quiero leer algo que también me parece muy interesante para pensar esta serie de temas como la muerte, el tema de la guerra, el tema del suicidio. Bueno, de Horacio Quiroga les voy a compartir un texto que se llama El juglar triste y dice así: la campana toca muerto en las largas avenidas y las largas avenidas despiertan cosas de muertos, de los manzanos del huerto, penden nucas de suicidas y hay sangre de las heridas de un perro que huye del huerto. En el pabellón desierto están las violas dormidas, las violas están dormidas en el pabellón desierto y las violas doloridas en el pabellón desierto, donde canta el desacierto sus victorias más cumplidas, abren mis viejas heridas como campanas de muerto, las viejas violas dormidas en el pabellón desierto. Este poema, a pesar de ser tan corto, es bastante profundo y nos habla de dos temas muy importantes como es la muerte y el suicidio, pero también está el tema del sufrimiento y claramente Horacio Quiroga sí que experimentó lo que es sufrir en esta vida y en este caso la literatura sirve como forma de catarsis. Y a propósito de estos temas, por acá también Carlos Arenas, que no lo habíamos saludado, nos hace una pregunta que también quiero que en esta ronda respondamos mientras que vamos compartiendo los poemas. Si para ustedes el suicidio es cobardía o valentía. Y a propósito del pensador Emil Cioran, que ahorita lo mencionaba la compañera, también concibo el suicidio como un acto de valentía, porque hay que tener mucha fuerza para acabarlo todo de una vez por todas. Como un acto de cobardía nos lo ha vendido la cultura dominante, pero yo prefiero creer en ese suicidio por honor, como lo hacían los antiguos romanos, como lo hacían los japoneses, los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, porque yo siento que ellos tienen la capacidad de acabar con todo sin que sea un cáncer, una bala perdida o cualquier enfermedad la que acabe con la existencia. Las personas que se suicidan son valientes y más que cobardes, yo diría que son personas que tienen una gran ansiedad y encuentran de esta manera la resolución de sus problemas. Gracias a Dominique por el comentario
Sebastián también nos comparte aquí su punto de vista. Dice que más que valentía o cobardía, es una forma más de lidiar con los pensamientos y sentimientos que nos pueden llevar a esos pensamientos o actuares. Yo también lo veo como una combinación de lidiar. Bueno, aquí Dominich también había disfrutado de uno de los poemas, y como es de bueno recordar la infancia con estos bellos textos, un saludo también para Aldemar, que por aquí acaba de saludar, desde Medellín hasta Medellín. Listo, entonces le cedo la palabra a Geraldine para que nos dé su opinión sobre el tema de valentía o cobardía y también para que nos comparta su siguiente poema. Vale. Bueno, con respecto a la pregunta, yo no podría establecer ninguno de los dos, digamos, polos en los que se nos ubica el dilema, ¿cierto? Yo creo que eso es otra cosa. Creo que el suicidio es un abismo, en todo caso. Y como abismo es tan incierto y tan individual, porque es una experiencia completamente individual, ¿cierto? Entonces, creo que más que resolver la pregunta, yo diría que es para navegarla y desde digamos, desde una percepción acerca de la fragilidad, considero que cada ser experimenta tanto lo vital como lo que no se mueve en ese impulso de la vida, como puede, ¿cierto? Como puede y como le nace, como el mundo se lo permita. Entonces, creo que se puede mover en esas dos perspectivas, sí, pero también tambalea en un espectro enorme de posibilidades, de comportamientos, de necesidades y de situaciones particulares muy complejas, y por complejas múltiples. Y es muy curioso, Wilmer, porque yo también había traído a Alfonsina Storni para cerrar, digamos, como estas poetas, porque ya como tú lo mencionaste, su muerte fue muy poética, o es lo que digamos, nos cuentan, ¿cierto? Dicen que se adentró en el mar. Entonces, bueno, situación que quedó magistralmente representada e interpretada por la gran Mercedes Sosa en Alfonsina y el mar. Entonces, a propósito como de esas pulsiones que Alfonsina experimentó en su vida, alrededor de la muerte, de la enfermedad, de la ausencia, como tú mencionabas, Horacio Quiroga era un gran amigo de Alfonsina y fue una pérdida irreparable para ella porque no se pudo sobreponer, tanto así pues que su desenlace fatal implicó también esta pérdida. Entonces traje un poema que se titula Dolor y nos cuenta de manera muy bella, digamos, ese mar o ese paisaje en el que Alfonsina navegaba, tanto desde su forma interior como su mirada, digamos, porque era una mujer que amaba el mar, pues lo amaba tanto que al final se entregó a él, por decirlo así. Entonces, dice: quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar
ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar, pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar, ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar, perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Ya con esto creo que terminó por mi parte. Entonces, bueno, al final el agradecimiento lo haré. Por ahora le doy la palabra al compañero Lucas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a la temática, yo diría como dos cosas, ¿cierto? Pues es cierto que el suicidio puede ser visto como una posición de valentía, en tanto que implica pues tomar la decisión y hacerlo, ¿cierto? Yo pues como decía ahorita, yo he tenido algunas experiencias con amigos que se han suicidado y cuando yo tuve esta experiencia pues a mí me cuestionó mucho porque era digamos pasar a ser un asunto que uno siempre digamos de forma rápida contestaría así, el suicidio es algo valiente a afrontarlo realmente, qué tan valiente es que estas personas que eran amigos hubieran desaparecido. Y pues yo digo que la conclusión siempre es la misma, o sea, es algo personal, ¿cierto? En que la persona, digamos, ya como que no aguanta la vida. Pero desde mi posición yo pienso que es mejor estar vivo que muerto, ¿cierto? Por la sencilla razón de que uno vivo puede hacer cosas y puede, digamos, tener alguna chance, alguna posibilidad de hacer algo, de construir algo, de escribir algo, de decir. Mientras que en la muerte no hay nada, en la muerte simplemente desapareces y ya. Y a mí me impacta mucho, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, el amigo ahorita que mencionaba, este Daniel, ¿cuál era el apellido? No recuerdo el apellido, pero era un filósofo que iba a ser muy brillante, era muy brillante en su área y que todo, digamos, todo este camino se pierde. Entonces, la primera reflexión que yo diría es, bueno, es mejor estar vivo que muerto. Y sería como desmitificar un poco esto, lo hable de la muerte, pero yo aquí lo quiero contrastar con algo, ¿cierto? Y es digamos, el sentimiento de la vida a toda costa, que es un sentimiento muy propio de nuestra cultura y que a mí me parece que es bastante tóxico, porque de hecho eso se convierte en la justificación de un montón de abusos y de situaciones que no deberían ser así. O sea, hay personas que prefieren llevar una vida absolutamente miserable y de esclavitud con tal de no morir. Y yo pienso que ahí también hay que como que poner una resistencia, poner un grito, decir algo. Y yo no sé si el suicidio sea la mejor manera, pero sí es una manera de decirlo, ¿cierto? Cuando en el sistema estamos frente a esta obsesión de la vida a cualquier costo, sin importar si es una vida que no es digna, sin importar si es una vida que no produce, sin importar que es una vida que no puede ser vivida, sostenerla ahí. Yo pienso que es también un espacio para la dignidad, pero como son cuestiones que ya cuando uno se mete a la moral son tan delgadas, yo pienso que la decisión siempre será personal, ¿cierto? En la medida en que la persona sienta que dar ese paso, pues lo puede hacer. Aunque esa experiencia, pues lo que me ha mostrado es que la mayoría de personas que llegan a este lugar o a tomar esta decisión, lo hacen muchas veces por desespero. O sea, realmente son muy contados los casos de suicidio que han sido, digamos, conscientes. Yo acá, por ejemplo, recuerdo uno de los más icónicos y que más me gusta citar es el de Aldous Huxley, porque Aldous Huxley ya cuando estaba ya diagnosticado con un cáncer que ya estaba en una fase ya muy terminal, él se suicida con una inyección de LSD, ¿sí? Que es una muerte, digamos, muy placentera y el relato que creo que es de la esposa de ese momento cuentan de que realmente fue una muerte muy plácida, entonces es también un buen referente con esto del suicidio. Bueno, ya en cuanto a poemas, yo tengo por acá
dos poemas corticos. Uno que me llamó la atención, que es de Francisco Quevedo, y me llamó la atención sobre todo porque uno pensaría que estos poetas del siglo como que nunca se ocuparían de estas temáticas, pero entonces me encontré un poemita por ahí de Francisco que me gustaría leerlo. Y dice así: ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? Oh, cómo te deslizas, edad mía. Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Feroz de tierra el débil muro escalas, en que en lozana juventud se fía. Mas ya mi corazón del postrer día atiende el vuelo sin mirar las alas. Oh condición mortal, oh dura suerte, que no puedo querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana es una nueva ejecución con que me advierte cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. Es como les decía, es un poema que es como muy sencillito, pero me parece que una vez más retrata de ella manera nuestro paso por la vida y la manera en como vemos la muerte. Yo pensaría que la analogía más cercana o la más recurrente que uno ve en todos esos poemas es la vida como un viaje, la vida como un recorrido. Bueno, y ya para terminar, me gustaría un poema muy corto de un poema local, un poeta local, José Manuel Arango. Y este poema me impacta sobre todo porque es muy sencillo, es muy corto, son pocas palabras, pero la imagen que teje y la forma como la construye me parece que es absolutamente contundente. O sea, uno queda como impactado después de leerlo al contemplar el cuadro, porque es como que te presentaran imagen por imagen, y solamente hasta el final es donde logras ver todo el poema. Este poema se llama Eurídice. Yo pienso que acá de pronto vale la pena como hacer alguna aclaración, alguna referencia. Eurídice en el mito de Orfeo es, digamos, la pareja de Orfeo. Orfeo es este personaje de la mitología griega que baja al infierno a buscar a su amor, ¿cierto? Y que, digamos, una versión simplificada, como que es tanto el amor que tiene que aprende su música, él era un flautista, a encantar a los dioses, encanta al mismo Hades, para poder traer a Eurídice de vuelta, ¿cierto? Al plano de los mortales. Y, digamos, la tragedia está en que, digamos, la condición era que no podían mirar para atrás cuando iban saliendo, y ya cuando estaban cerca a la meta, cuando llevan llegando, Uribe se voltea y queda ahí atrapado, ¿cierto? Entonces este poema se llama Eurídice y es de José Manuel Arango. Bajó al helado depósito de la morgue, en el sótano oscuro del hospital. Allí la halló, desnuda, una etiqueta en el tobillo con un número. Entonces es un poema que, como le digo, me parece muy impactante por el que construye, ¿cierto? Ese momento en que el señor baja a la morgue y se encuentra con el cadáver de su amado, ¿cierto? De una forma así absolutamente desnuda, cruda, fría, descarnada, sin muchas palabras. Y yo pienso que a veces la muerte es así, ¿cierto? No deja como mucho margen para hablar, sino que es solo el acontecimiento ahí desnudo. Quería como dejar esa imagen. Bueno, muchas gracias. Les doy entonces la palabra a Alejandro. Bueno, yo voy a culminar con un poema de mi querida Wisława Szymborska, que me parece que es una poeta preciosa, y tiene un poema que se llama La habitación del suicida, y dice así: seguramente crees que la habitación estaba vacía, pues no. Había 3 sillas bien firmes, una lámpara buena contra la oscuridad, un escritorio, en el escritorio una cartera, periódicos, un Buda despreocupado, un Cristo pensativo, 7 elefantes para la buena suerte y en el cajón una agenda. ¿Crees que no estaban en ella nuestras direcciones? Seguramente crees que no había libros, cuadros ni discos. Pues sí, había una reanimante trompeta en unas manos negras. Saskia, con una flor cordial,
alegría, divina chispa. Odiseo sobre el estante durmiendo un sueño reparador tras las fatigas del canto quinto. Moralistas, apellidos estampados con sílabas doradas sobre lomos bellamente curtidos. Los políticos justo al lado se mantienen erguidos. No parecía que de esta habitación no hubiera salida, al menos por la puerta, o que no tuviera alguna perspectiva, al menos desde la ventana. Las gafas para ver a lo lejos estaban en el alféizar. Zumbaba una mosca, o sea que aún vivía. Seguramente crees que cuando menos la carta algo aclaraba. Si yo te dijera que no había ninguna carta, tantos de nosotros amigos y todos cupimos en un sobre vacío apoyado en un vaso. Sin mucho más por decir, con las palabras de la bella Wisława, ya con este poema cierro mi intervención y le doy la palabra a Wilmer para que le demos el cierre a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Y para cerrar la sesión de hoy, quiero contarles una anécdota que sucedió precisamente con el suicidio de un poeta local que era bastante conocido en el bloque 9 de la Universidad de Antioquia porque vendía libros ahí, trabajaba con el hamaquero. Estoy hablando del poeta neonadaísta Johnny Albino Arenas, que escribió su obra Montaraz y allí plasmó su realidad, su pensamiento, y la anécdota tiene que ver con que por esos días que él se quitó la vida, yo frecuentaba mucho el lugar y yo no me enteré esa misma semana, sino que me enteré meses después, porque por esos días que él se quitó la vida, que fue por la época del 2017, yo solía escribir unos acrósticos, bueno, todavía los escribo, y hubo un día que le prometí a una mesera un acróstico y se lo compartí. Y cuando ella leyó el acróstico se puso a llorar y yo no sabía cómo reaccionar porque era la primera vez que yo le compartía un texto de mi autoría a alguien y se ponía a llorar. Y pasaron los meses y me enteré por un periódico que el poeta Johnny Albino Arenas se había quitado la vida y que la última persona que él había llamado antes de tal decisión era precisamente la muchacha que había leído mi acróstico. Entonces, no sé qué fue lo que pasó, si ella recordó algo por ese tema del acróstico, pero yo me enteré de la muerte de él por un periódico y ya meses después del fallecimiento. Entonces, esa era la anécdota que les quería contar y voy a leerles un texto de él pues, para que también este video sea un homenaje a su memoria y con ese texto quiero terminar la sesión de hoy, que se llama Yo soy un buen tipo. A Eduard Páez, ni tampoco humilde, no faltaba más. Yo soy un buen tipo, a pesar del cabello largo, de la humildad corta, de la pedofilia reprimida, de la comprobada gerontofilia. Yo soy un buen tipo, aun cuando lea a Nietzsche, predique a Hatin y ore a Hitler. A pesar de mi racismo oculto, yo soy un buen tipo, un tanto misántropo, sí, huésped asiduo de los prostíbulos, sí, bohemio, bucólico y montaraz. Sí, yo soy un buen tipo, vándalo, comunista, depravado, sexópata, existencialista, fascista, homofóbico, apátrida, sincero. Yo soy un buen tipo, a menudo cuando la poesía lo permite y sobre todo mientras duermo. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, en especial a una compañera que también escribe poesía y que también ha sido panelista en este espacio de la Universidad Nómada, en un espacio que hicimos presencialmente en las Torres de Bomboná. Ignis Lunae, muchas gracias por haber estado.
Aldemar también, lo mismo que Frank, que veo que siempre es fiel a este espacio, Dominich, Sebastián Rodríguez, que estuvo al principio muy participativo, Carlos Arenas, que nos dejó una pregunta muy interesante, y también la gente que se conectó al principio, como Álvaro Arango, como Andrés Velázquez, y obviamente pues la gente que nos va a ver en diferido, pues sea en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López, que es nuestro canal de respaldo, o sea también en el Facebook, que ahí también lo publicamos en la página de la Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, o en los perfiles de Facebook de Wilmer Alberto Zuleta López. Las personas que quieran unirse al proyecto pueden escribir al número más 57 si están por fuera de Colombia, 319-584-0680. En la parte de abajo lo tienen para que lo anoten, para que se unan a nuestros grupos de WhatsApp y a los cursos que estamos compartiendo diariamente. Ya saben que los lunes es el curso de pensar la historia y el de argumentación. Los martes es el curso de poesía, que es en el que estamos precisamente. Los miércoles el de política y medios de comunicación. Los jueves el de geopolítica, los viernes el de la clase presencial de pensamiento crítico, los sábados tenemos espacios variados de veladas poéticas y también a veces de poesía nadaísta y de música, veladas musicales también tenemos los sábados, y los domingos los espacios de fútbol, de pensamiento crítico de la infancia y de literatura infantil. Así que tenemos acá más de 40 listas de reproducción con algunos cursos que están parados, pero que en algún momento retomaremos, y los cursos que están activos. Y ya pues hemos compartido acá más de 1400 videos, la mayoría con contenido educativo y literario. Entonces me encanta que las personas que llegaron por primera vez se suscriban, y a Geraldine, a Lucas y a Alejandra espero que también nos puedan acompañar el próximo martes a las 8 de la noche en el canal de YouTube de la Universidad Nómada. Muchas gracias a Álvaro por haberse mantenido en línea, y recuerden que acá tenemos un lema, que seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto hace casi 6 años. Prepárense para la fiesta de 6 años, porque vamos con todo, además porque hemos crecido mucho en este último año. Ya somos más de 8.700 suscriptores en este canal nada más. Un abrazo muy grande y nos vemos en este espacio el martes.